Bienvenidos a la taberna de Hannigan, donde cada bebida viene con un trago doble de terror. Imaginen esto. Están conduciendo en una noche sin luna, con una lluvia que golpea el techo del coche, como si miles de pequeños martillos quisieran entrar. Están perdidos, el GPS dejó de funcionar hace kilómetros, y la gasolina está a punto de acabarse. De repente, entre la cortina de agua, una luz parpadea. Un letrero de neón, apenas visible, dice Hannigans. Unas palabras prometedoras son cerveza, calor y silencio. Sin pensarlo dos veces, giran el volante y se adentran en el aparcamiento de grava. El aire frío los golpea al salir del coche, pero la promesa de calor los empuja hacia la puerta de madera maciza. Al entrar, el mundo exterior desaparece. El sonido de la lluvia se apaga, reemplazado por el crepitar de un fuego en una enorme chimenea de piedra. El lugar es acogedor, con vigas de madera oscura y el olor a leña quemada mezclado con el de cerveza añeja. Es antiguo, casi como un museo, pero hay algo más, una quietud que pesa en el ambiente, demasiado tranquilo. Detrás de la barra, un hombre alto y pálido, con ojos tan oscuros que parecen dos pozos, sin fondo, le sonríe. Se presenta como Seamus Hannigan, el dueño. Su voz es suave, casi un susurro. Piden una cerveza, y mientras él la sirve con una destreza hipnótica, sus ojos recorren el local. Aquí todos cuentan historias, dice Seamus, deslizando una pinta de cerveza negra, perfectamente servida por la barra. Su espuma es tan densa que parece una nube. Ustedes, intrigados, levantan la vista del vaso. ¿Historias reales? La sonrisa de Seamus se ensancha, pero no llega a sus ojos. Todas lo son, responde. Algunas simplemente aún no han terminado. Su mirada se desvía hacia las paredes, cubiertas de fotografías en blanco y negro. En todas ellas aparece el pub, idéntico a como está ahora. Los mismos muebles, la misma barra, la misma chimenea. Pero la gente en las fotos, algo no encaja. Parecen de épocas distintas, pero sus rostros no envejecen de una foto a otra. Es como si el tiempo se hubiera detenido solo para ellos. Justo cuando van a preguntar, un sonido metálico y agudo resuena en el silencio. Una pequeña campana de latón, colgada sobre la puerta, se ha movido sola. Seamus asiente lentamente. Dice: parece que es la hora. La primera historia está a punto de comenzar, y ustedes, sin saberlo, acaban de convertirse en parte de la audiencia. O quizás en los protagonistas de la siguiente. Si te gustan las historias de misterio y terror, no te despegues. Suscríbete y activa la campana para no perderte lo que sucede en la taberna de Hannigan. La próxima ronda corre por cuenta de la casa. Nunca destruyas lo que sabe construir mejor que tú, Andeclan. O'Rourke era el mejor carpintero del pueblo, un hombre cuyas manos conocían los secretos de la madera. Por eso, cuando una plaga de extraños insectos negros empezó a devorar una vieja casa abandonada, todos supieron que solo él podría detenerlos. Y Declan no defraudó. Fue a la casa con fuego, veneno y la furia de un hombre que protege su oficio. Quemó sus nidos, aplastó a los que huían, ahogó a los supervivientes. Al final del día, no quedaba ni uno. O eso creía él en esa misma noche. Algo empezó a picarle bajo la piel, un cosquilleo insistente, como si miles de patitas diminutas recorrieran sus venas. Lo ignoró, pensando que era el cansancio. Pero la picazón se hizo más fuerte, más profunda. Días después, mientras trabajaba en su taller, una astilla le abrió un corte en la mano. Al mirar la herida, su corazón se detuvo. Dentro de la sangre, algo se movía. No eran gusanos, eran larvas negras, diminutas, con mandíbulas que se abrían y cerraban. Los insectos no habían muerto, solo habían cambiado de hogar. Su propio cuerpo era ahora la madera que devoraban. La desesperación se apoderó de Declan. Intentó lo imposible, con cuchillas de afeitar. Se abrió la piel para arrancar los nidos que crecían en sus músculos. Con un soplete, quemó su propia carne, intentando aniquilar a los invasores. Pero fue inútil.
Cada nueva herida se convertía en un nuevo nido, una nueva colonia que se alimentaba de Elan. La madera de sus huesos crujía. Su piel se agrietaba como un viejo tablón. Sintiendo que el fin estaba cerca, con las pocas fuerzas que le quedaban, corrió a la taberna de Hannigan's. Se arrastró hasta la barra, suplicando ayuda, mostrando sus brazos destrozados. Seamos, el viejo tabernero ni siquiera se inmutó. Le sirvió un último trago, y mientras Declan se desplomaba, susurró una vieja verdad del pueblo: a nunca destruyas lo que sabe construir mejor que tú. Para su prueba, eligió a 2 sujetos perfectos, a 2 criminales notorios, asesinos que jamás habían mostrado una pizca de culpa o remordimiento. Hombres que vivían impunes, riéndose de la justicia. Kelly les inyectó la droga, convencido de que iba a presenciar una revolución neurológica, y la presenció. Pero no como esperaban. La droga no provocaba alucinaciones. Despertaba recuerdos, pero no los suyos. Los hombres empezaron a gritar, a retorcerse. Recordaban cada uno de sus crímenes, pero no desde su perspectiva. Los revivían a través de los ojos de sus víctimas. Sentían el terror, el dolor del último aliento, la desesperación de sus familias. El cerebro humano no está preparado para soportar tanto sufrimiento ajeno. Pronto, los síntomas físicos comenzaron. Empezaron a sangrar por los ojos, lágrimas de sangre que eran el eco del dolor que habían causado. Susurraban que escuchaban voces, las voces de todos a los que habían silenciado, ahora gritando sin parar. Dentro de sus cabezas veían sombras en las esquinas de la habitación, figuras oscuras que se movían, que los tocaban con dedos helados, que los arrastraban a una oscuridad sin fin. No eran fantasmas, eran ecos de dolor, manifestaciones físicas de la crueldad, liberadas por la medicina del doctor. Los 2 hombres murieron en cuestión de horas, destrozados por el peso de sus propios actos. Aterrado por lo que había desatado, el doctor Kelly huyó. Buscó refugio en el único lugar donde nadie hace preguntas, en la taberna de Hannigan's. Se sentó en una mesa al fondo, temblando, intentando ahogar su miedo en alcohol. Pero esa noche no estaría solo. Al mirar a su alrededor, vio que las sillas a su mesa ya no estaban vacías. Las sombras se habían sentado con él, en las profundidades del bosque que abraza nuestro pueblo. Una advertencia ancestral resuena entre los árboles más viejos. Una regla simple: no sigas los símbolos tallados en la corteza. Pero la juventud, como siempre, es sorda a los susurros del pasado. Un grupo de amigos, buscando aventura, plantó sus tiendas cerca de los límites prohibidos, riendo y celebrando bajo un manto de estrellas indiferentes. Su risa era un desafío directo a la quietud del bosque, una provocación que no pasaría desapercibida. La primera mañana, el frío no fue lo único que los despertó. Faltaba uno. El pánico inicial se disfrazó de broma pesada, una búsqueda ansiosa que solo devolvía el eco de sus propias voces, asustadas. El sol se puso de nuevo, y con la oscuridad, la certeza helada de que estaban solos, y a la vez, terriblemente acompañados. Al amanecer siguiente, otro había desaparecido. No había rastros de lucha, solo el silencio y el vacío donde antes había un amigo. La leyenda local habla de Elan, el guardián del claro, una entidad tan antigua como las raíces que se hunden en la tierra, un protector feroz de su dominio sagrado. No es un depredador que mata por hambre, sino un juez que castiga a los intrusos. Su método no es rápido ni piadoso. Primero, los marca, los elige, y luego, los transforma, tejiendo su esencia en la locura misma del bosque. Semanas después, uno de los jóvenes regresó al pueblo. Caminaba como un autómata, con la mirada perdida en un horizonte que nadie más podía ver. Estaba cambiado, irrevocablemente roto. La gente murmuraba al verlo pasar, notando pequeños detalles perturbadores
no parpadeaba. Su reflejo en los escaparates parecía tener una vida propia. Un segundo más lento. Un gesto fuera de lugar. Una tarde, desde la ventana de la taberna Hannigan's, el viejo Seamus lo observó mientras miraba hacia la espesura. Con un suspiro cargado de años, sentenció en voz baja en el bosque. Siempre recuerda a todos los que pisan su sangre. El chico marcado simplemente sonrió a su propio reflejo antes de volver a caminar hacia la oscuridad de donde había venido, esta vez para no volver jamás. Pero el bosque no es el único lugar donde los secretos del pueblo se retuercen. Dentro de las mismas paredes de Hannigan's, otro tipo de leyenda tomaba forma, una mucho más silenciosa. Se sentaba siempre en la misma mesa del rincón, una mujer de rostro impasible y ojos que parecían contener galaxias enteras. Nunca pedía alcohol, solo un vaso de agua, que sorbía con una delicadeza casi ritual. La gente, atraída por su misterioso silencio, a menudo se sentaba con ella, buscando quizás un oído que no juzgara, un confidente anónimo, para sus cargas más pesadas. El problema venía a la mañana siguiente. Quienes compartían su mesa despertaban sintiendo un vacío, una pieza faltante en el rompecabezas de sus vidas. Uno olvidaba el nombre de su primer hijo, otro, la cara de su madre. Un comerciante no recordaba dónde había escondido los ahorros de toda su vida. Un veterano de guerra olvidó el crimen que lo atormentaba en sueños. Ella no robaba recuerdos al azar. No era una ladrona, era algo más. Compasivo y a la vez aterrador. Se alimentaba de las memorias que pesaban demasiado, los anclajes que hundían a las almas. Liberaba a la gente, pero a un costo terrible, un pedazo de lo que eran. Una noche de tormenta, un hombre desesperado se sentó frente a ella. Con la voz quebrada por la culpa y el whisky, confesó entre sollozos haberle quitado la vida a su esposa años atrás. Un secreto que lo había carcomido por dentro, hasta dejarlo hueco. La mujer lo escuchó, sin mover un músculo. Cuando él terminó, agotado y temblando, ella le dedicó la primera sonrisa que nadie en el pueblo le había visto jamás. Una sonrisa comprensiva, casi maternal. Y luego, levantó su vaso de agua y bebió un trago largo y profundo. A la mañana siguiente, el hombre despertó en su cama, con una paz que no había sentido en décadas. No recordaba nada, ni la confesión, ni el crimen, ni a la mujer. Pero al levantarse, un grito ahogado se le escapó. Las paredes de su casa, el suelo, los muebles, todo estaba cubierto por manchas oscuras y secas de sangre antigua que él ya no reconocía. En la taberna, la silla del rincón estaba vacía. La mujer había desaparecido del pueblo tan silenciosamente como había llegado, pero si te fijabas bien en el viejo espejo tras la barra, a veces, solo a veces, podías ver su reflejo, aún sentada en su mesa, con un vaso de agua en la mano, esperando pacientemente al próximo recuerdo del que alimentarse. Gracias por acompañarme en esta historia. No olvides suscribirte para descubrir más secretos ocultos en las sombras. En el sótano del pub Hannigan's hay una puerta que nunca, bajo ninguna circunstancia, debe abrirse. Seamus, el viejo cantinero, siempre lo advierte, pero el alcohol a veces hace que los oídos se cierren y la curiosidad se despierte. Una noche, uno de los clientes más habituales, con más cervezas que sentido común en el cuerpo, bajó a trompicones al sótano. El aire era frío, denso, olía a tierra húmeda y a algo más, algo antiguo. Y entonces lo escuchó, en un sollozo, un llanto infantil que parecía venir de detrás de esa misma puerta prohibida. El hombre, en su borrachera, sintió una punzada de compasión. Forzó la cerradura oxidada, y la puerta se abrió con un chirrido que le heló la sangre. Dentro, en la más absoluta oscuridad, vio la silueta de un niño pequeño, acurrucado en un rincón, pero había algo terriblemente mal en él, en sus ojos. Sus ojos brillaban con una luz que no era de este mundo. Seamus encontró la puerta abierta,
A la mañana siguiente, el cliente nunca más subió las escaleras del sótano. Ese niño, verás, no es un niño cualquiera. Es el primer sacrificio, el pago inicial de un pacto oscuro que le dio vida a Hannigans hace décadas. Un alma inocente a cambio de protección, a cambio de que el pub se convirtiera en un imán para las historias que flotan en el aire de este pueblo maldito. El niño no envejece. No puede hacerlo. Lleva décadas ahí abajo, esperando a que alguien más baje, alguien que sienta pena por él, alguien que se quede para siempre. Desde entonces, algunos clientes simplemente desaparecen. Todos saben a dónde van, pero nadie se atreve a decirlo en voz alta. Ahora déjame contarte sobre la noche sin sombras. Imagina despertar una noche y darte cuenta de que algo falta. Miras a tu alrededor y todo parece normal. La luna brilla, las farolas parpadean, pero no hay sombras, ni la tuya, ni la de los árboles, ni la de los edificios. En todo el pueblo, las sombras simplemente han desaparecido. Al principio, la gente sintió curiosidad, incluso diversión. Parecía un fenómeno extraño y fascinante. Pero pronto, la ausencia de sombras comenzó a tener un efecto aterrador. Una sombra, al parecer, no es solo una silueta oscura, es un límite. Es el recordatorio silencioso de nuestra dualidad, de la oscuridad que todos llevamos dentro. Sin ella, esa oscuridad se desborda. Los impulsos más primarios, los secretos más guardados, todo salió a la superficie esa noche. Vecinos que se habían odiado en silencio durante años, de repente se enfrentaban a gritos en mitad de la calle. Confesiones de amor y de traición se susurraban en cada esquina. La violencia, el deseo, la locura, todo se desató bajo un cielo sin sombras. El pueblo se convirtió en un caos de pasiones descontroladas. Y entonces, justo cuando el primer rayo de sol tocó el horizonte, las sombras regresaron. Pero algo había cambiado. Volvieron de golpe, como una marea oscura, pero no encontraron a sus dueños originales. La sombra de un hombre tranquilo y amable ahora se alargaba detrás de un ladrón. La sombra de una mujer piadosa ahora pertenecía a alguien con las manos manchadas de envidia. Las sombras se habían redistribuido, buscando un nuevo anfitrión, uno que reflejara mejor la verdadera naturaleza que se había revelado durante la noche. Esa mañana, en Hannigans, Seamus estaba detrás de la barra. Como siempre, limpiaba con calma un vaso manchado con algo que parecía sangre seca. Miró por la ventana el desorden de la calle, a la gente que caminaba con sombras que no les pertenecían, con una extraña mezcla de miedo y resignación en sus rostros. Seamus suspiró, dejó el vaso reluciente en el estante y murmuró para sí mismo, con la sabiduría de quien ha visto demasiado en las sombras. Las sombras siempre encuentran a quien de verdad las merece. Y así es la vida en este pueblo, un lugar donde las historias cobran vida y las sombras tienen su propio juicio. Si te han gustado estos relatos, no olvides suscribirte y activar la campanita, porque aún quedan muchos secretos por desvelar en los rincones más oscuros de Hannigans. Gracias por escuchar. El viajero se sienta frente al fuego, sintiendo que la calidez de la taberna ya no le llega a los huesos. Se concentra, intentando recordar la historia del marinero que se enamoró de una sirena. Pero ahora el marinero se llama Thomas, y la sirena era una bruja del bosque. Los detalles se mezclan, las caras se desvanecen. Luego, un escalofrío le recorre la espalda cuando recuerda la historia del cazador perdido en la nieve. Espera, él era ese cazador. Él sintió el frío. Él vio los ojos amarillos en la oscuridad. Y en otra historia, la del hombre que hizo un pacto con un demonio en un cruce de caminos. Él murió en esa historia. ¿Lo recuerda? El dolor, el silencio. Seamus, el tabernero, lo mira como si leyera sus pensamientos. Su sonrisa ya no es amable. Es la de un depredador. Con una voz tranquila, confiesa la verdad. Hannigans no es solo una taberna. Es un nodo, un punto de encuentro, donde el horror viene a contarse
para seguir existiendo, como una herida que nunca cierra. Cada historia necesita un oyente, dice Shamos, limpiando un vaso que ya está impecable. Y ahora, tú eres parte del menú. De repente, un sonido que nunca había escuchado en la taberna en el silencio. El fuego de la chimenea, que siempre había ardido con fuerza, se apaga. Un último chisporroteo, y luego oscuridad. El calor se desvanece al instante, reemplazado por un frío húmedo que parece trepar por las paredes. Y las paredes angotean una humedad oscura, casi negra, como si la madera estuviera sangrando. Y con la oscuridad llegan las voces. Ya no son historias contadas una a una, sino un coro caótico de susurros, gritos ahogados y lamentos. Son todas las historias a la vez, luchando por salir. Quieren caminar, quieren respirar, quieren encontrar nuevos oídos para infectar. El pánico se apodera del viajero. Se levanta de golpe, derribando su silla. Corre hacia la puerta, la abre de par en par, y se lanza a la noche. Pero no hay noche, no hay carretera, no hay bosque, no hay lluvia, solo el mismo pasillo de madera de la taberna, que se extiende hasta el infinito, con puertas idénticas a cada lado. Vuelve a intentarlo. Corre en dirección contraria. Pero el resultado es el mismo, más taberna. Es una prisión sin barrotes, un laberinto hecho de madera vieja y eco de pesadillas. Pasan los años, no sabe cuántos. El tiempo aquí no funciona igual. La lluvia golpea los cristales de Hannigan's. Como siempre, la puerta se abre con el tintineo familiar de la campana. Y un nuevo viajero entra, empapado y buscando refugio. El lugar es cálido, acogedor, exactamente como lo recordaba la primera vez. Detrás de la barra, el nuevo dueño le sonríe. Su rostro es cansado, pero sus ojos tienen un brillo antiguo. A nuestro viajero. Él es el tabernero, ahora. Bienvenido a Hannigan's, dice, con una voz que ya no es del todo suya. ¿Qué vas a beber? La campana de la barra suena, limpia y clara. La primera historia está a punto de comenzar, porque toda leyenda empieza con un grano de verdad. Y en Hannigan's, nunca se quedan sin clientes. Gracias por acompañarnos en este viaje a las sombras. Si te gustan las historias que te erizan la piel, suscríbete y activa la campana para no perderte la próxima. Nos vemos en la siguiente pesadilla.